en las manos del Maestro. Pedro es uno de los personajes del Nuevo Testamento que me gusta observar con detenimiento. No sé si por lo extrovertido de su personalidad o por ser un hombre en el cual me veo reflejado en ciertos aspectos. Pedro es un hombre entregado, decidido, listo para correr a la acción y por ello mismo imprudente. Me gustaría que lo observáramos en una conversación amena con Jesús y sus compañeros, después de una jornada de caminata. El Evangelio según Mateo nos pone en contexto a partir del verso 13 del capítulo 16, diciendo: Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Detengámonos aquí y vamos paso a paso a extraer esta preciosa enseñanza que nos permita comprender lo que nos está entregando. La conversación giraba en torno a una pregunta: ¿quién dicen que soy? La respuesta a esa pregunta ha determinado durante muchos años el tipo de relacionamiento que las personas tenemos con Jesús. Los discípulos le dicen que la gente que lo sigue, la que recibe sus milagros, la que ha sido alimentada con el pan que viene del cielo y con el que se necesita para alimentarse en la tierra, piensa que Él es alguno más de los profetas. Pero Jesús quiere saber qué piensan los que se quedan con Él después de la jornada de enseñanza, los que duermen y comen a su lado. El silencio pudo ser corto antes de la respuesta de Pedro, o simplemente su respuesta rompió el silencio de los otros, que no pudieron responder a la pregunta. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Probablemente al decirlo Pedro lo haya considerado natural, como una opinión más que se sumaba a las anteriores. Pero a decir verdad, nadie puede saber quién es Jesús en realidad por su propia cuenta. Las palabras con las que Jesús le respondió dejan en claro que Pedro estaba siendo usado por Dios Padre para revelar un poderosísimo mensaje. Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Pues quienes conocen a Jesús por su propia cuenta, normalmente tienen percepciones incompletas o equivocadas acerca de Él. Por eso, los fariseos y los demás líderes religiosos de la época no llegaron a conocerlo jamás, ni a aceptarlo como el Hijo de Dios, quien vive y da vida. No es posible tener la revelación de quién es Cristo sin que sea Dios mismo quien nos la enseñe. Pedro era un hombre que en ocasiones iba diciendo lo que primero llegaba a su mente. Pero esta declaración estaba cambiando el rumbo de la historia del pueblo de Dios por todas las generaciones y de su vida misma. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra.
dijo Jesús, profetizando que el carácter de Simón, quien a partir de ese momento sería llamado Pedro, dejaría de ser tan inestable y pasaría a ser firme como la roca. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Aunque haya mucha polémica sobre esta declaración a través de la historia, lo que es real es que la iglesia de Cristo está construida sobre la declaración profética que Dios hizo por boca de Pedro. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús no es un profeta más, como todavía creen algunos en la actualidad. No es un simple mensajero de Dios el Padre, es el Mesías, esto es el Salvador, es el unigénito de Dios y es quien vive a pesar de haber estado muerto y quien tiene la capacidad de darnos vida. Esa es la base sobre la cual la iglesia está fundada. Esa es la fe que abrigaron los primeros cristianos de Hechos de los Apóstoles y es el fundamento que les permitió permanecer firmes en sus convicciones, aun cuando tuvieron que padecer muertes violentas y cruentas persecuciones. Ni la muerte misma tiene la capacidad de destruirla. Así como Pedro había sido instrumento para hablar acerca de lo que Jesús habría de hacer en el futuro inmediato, es decir, morir y resucitar para darnos vida, también Jesús profetizó acerca del futuro de Pedro y le hizo entender que aunque todavía era un hombre movido por sus emociones, un día cercano sería un hombre de una fe firme e inquebrantable. La base de la construcción de nuestra relación con Dios debe ser la misma que declaró Dios por boca de Pedro. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Tiempo después, y habiendo superado su traición, sus errores y su inestabilidad, Pedro volvió a ser usado para transmitir el mensaje de Dios y revestido con el poder del Espíritu Santo, iniciaría sumando 3,000 creyentes de varias nacionalidades a lo que fue la iglesia primitiva. Da para preguntarnos, ¿tenemos una convicción lo suficientemente firme como para construir más que la planta baja de nuestra propia vida? Solo quien está bien cimentado en Cristo, quien en palabras del mismo Pedro es la piedra angular que los edificadores desecharon, puede ayudar a edificar y sostener a los más débiles, con la suficiente firmeza para evitar que la obra se derrumbe. Lo más importante en la construcción de una vivienda es la base sobre la cual se construye. Si nuestra fe está siendo sostenida en una opinión personal y humana acerca de quién es Jesús, seguramente permaneceremos dudando continuamente de su capacidad para salvarnos, ayudarnos, proveernos y darnos vida. Pero si damos espacio al Espíritu de Dios para enseñarnos acerca suyo, tendremos la versión auténtica de quién es Jesús, y nuestra fe puede ser probada hasta con el fuego de la muerte misma, sin que sufra deterioro alguno. Pablo lo confirmó escribiendo a los Efesios en el verso 20 del 2 capítulo de su carta. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. La revelación acerca de Cristo y la convicción acerca de su obra a nuestro favor no puede ser construida por nuestra propia cuenta y bajo nuestra personal interpretación. Necesitamos la ayuda incomparable del Espíritu Santo para que podamos entenderla. La fe que permanece más allá del mundo natural únicamente
puede provenir de una revelación espiritual. Si hasta un sencillo e impulsivo pescador pudo ser usado para revelar la verdad que nos sostiene, también los que nos disponemos a recibir su palabra y a obedecer a nuestra encomienda, seremos enseñados por el Espíritu y Dios hablará por nuestra boca acerca de sus maravillas. Oremos juntos diciendo: Dios de toda bondad, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia sobrepasa todas nuestras torpezas. Hemos aprendido acerca tuyo leyendo las Escrituras, escuchando los testimonios de quienes han tenido la oportunidad de relacionarse contigo y observando toda tu creación. Sin embargo, queremos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, revelándonos todo lo necesario acerca de ti. Creemos fielmente que Jesús es el Mesías que nos entregó la salvación en ese impresionante acto de sacrificio y que a través de él nosotros hemos recibido la vida que tanto necesitábamos. Una vida que va más allá de las comodidades o de la cantidad de años que permanezcamos sobre la tierra. Una vida que es eterna y que no puede ser destruida por las obras de las tinieblas. Te rogamos, Señor, que así como hiciste de Pedro una roca firme en sus convicciones y propósitos, también nuestro carácter sea afirmado y edificado en la semejanza de Cristo, de modo que seamos instrumentos útiles para tu obra. Habría sido magnífico poder caminar al lado de Jesús y tener esas amenas charlas en las que sus discípulos hallaron el sentido de sus vidas. Pero, aunque vivamos en épocas diferentes, sabemos que contamos con la guía y ayuda del Espíritu Santo para construir una relación estrecha, profunda, firme y sincera contigo. No queremos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que deseamos dejarnos enseñar por ti y desechar todo pensamiento, hábito y actuar equivocado. Nos disponemos a ser moldeados conforme al carácter de Cristo para que también su vida sea manifestada a través de nuestras palabras y nuestros hechos. Gracias, Padre bueno. Gracias por tanta paciencia, tanta generosidad y tanta bondad invertida en transformar nuestras vidas. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús, la roca sobre la que está edificada nuestra vida. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.